buenas tardes a todos nuevamente en estos podcasts. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo de estos temas tan interesantes y tan importantes también, porque pues hoy nos toca hablar de las reformas laborales en todo lo que son las plataformas digitales y también en las aplicaciones que tenemos en los móviles. Y pues bueno, le voy a dar la cordial bienvenida a mi compañero, el licenciado Manuel Rangel García, que nos estará acompañando a conducir este evento, y pues a nuestro gran invitado también, el maestro Ernesto Apolonio Bonilla Robles, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, maestro. Y pues te cedo el uso, licenciado Manuel, para que leamos un poquito de su semblanza. Gracias. Claro que sí, doctora, muchas gracias, maestro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues sí, como usted bien dice, una breve semblanza del maestro que, bueno, pues tiene una gran trayectoria en la materia laboral. El maestro Ernesto Apolonio Bonilla Robles es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana con 2 títulos de posgrado. El primero, maestría en Administración por la Universidad del Valle de México, y un MBA con doble titulación en Business School de la Universidad Europea de Madrid. Ha obtenido reconocimientos académicos por su excelencia en programas especializados en estrategias de compras, gestión de proyectos y auditoría legal. Además, ha realizado capacitaciones internacionales en Estados Unidos y Canadá en mejores prácticas de compras, modelos legales y gestión de recursos. Su sólida formación académica le ha permitido liderar proyectos estratégicos y brindar asesoría legal integral en diversas industrias, destacando por su visión estratégica y liderazgo en la gestión de negocios complejos. Con más de 25 años de experiencia en asesoría legal, dirección y gestión en empresas multinacionales y famosas firmas de abogados, ha desempeñado roles de liderazgo en áreas legales, corporativas y relaciones laborales en industrias de consumo, automotriz, papelera, tecnológica, juegos y sorteos, entre otras. También ha sido director legal y consejero en destacadas compañías, incluyendo Interiorismo Corporativo, Grupo Altavista, American Gaming Systems, Ring Manufacturing, Sonepar, entre otras. Además, ha liderado proyectos de inversión, cumplimiento normativo, entre otras actividades relacionadas directamente con la materia laboral. En resumen, podemos decir que el maestro Ernesto Bonilla durante el ejercicio de su profesión, ha tenido diversas competencias que son clave en el derecho laboral, como negociación y manejo de relaciones sindicales y convenios colectivos, administración en beneficios y estructura de compensaciones, resolución de conflictos, entre muchas otras. Bueno, pues es una breve semblanza de nuestro participante del día de hoy en este podcast, así que pues bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y bueno, pues iniciamos, doctora. Claro que sí. Bueno, pues en primer lugar, maestro, pues dada la relevancia del tema, que hemos visto que ha generado un interés generalizado, no solo por el sector laboral, empresarial, sino del público en general, nos gustaría que nos diera una breve introducción, una breve semblanza de cuál es lo que motiva esta reforma, por qué estamos parados el día de hoy en esta parte del derecho laboral, por qué está tan enfocado a esta cuestión de la innovación tecnológica, y bueno, pues no sé si nos puedas participar un poco de esa parte. Claro, gracias primero por la invitación, y sí, es un tema importante, es un tema de actualidad. Las reformas recién se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, desde el año pasado tenemos nuevas regulaciones. Fue importante cómo se ha dado este punto, ¿no? Yo hablo mucho de, por ahí una película decía cuando el destino nos alcance, cuando las cosas parece que son más rápidas que lo que legislamos, o más rápidas de lo que nosotros como abogados podemos resolver, en este caso el tema laboral. Hemos tenido grandes cambios. Un parámetro importante en México, la legislación laboral ha sufrido cambios importantes en momentos torales de la historia, ¿no? Los cambios en Cananea y Río Blanco, que dan lugar a la Revolución Mexicana,
los cambios que después con esas huelgas de los 60, 70 que vienen con esa modificación de 1970 de la Ley Federal del Trabajo, y bueno, pues hasta esos nuevos cambios que ha habido en la administración pública con la Cuarta Transformación, con una serie de situaciones en donde ha habido cambios importantes, tanto la legislación, las juntas de conciliación y arbitraje ya no están, la forma de legislar, el cambio del salario mínimo, todos estos ajustes que ha realizado han derivado en una actualización de la ley, pero ha habido otras cosas, como en este caso el tema tecnológico, la inteligencia artificial, las plataformas, que nos dan nuevos parámetros de trabajadores. Un trabajador, nada más en ese punto, un trabajador que antes era, pues yo estoy 8 horas y voy y checo mi tarjeta y firmo mi recibo de pago de salario y mis listas de raya y mi control de asistencia. Hoy no es así. Hoy un trabajador puede nunca presentarse en la oficina, firmar de manera remota, que ya lo vamos a ver en esas regulaciones, firmar de manera remota su contrato de trabajo, nunca conocer al patrón. ¿Cómo? Hace muchos años decía, bueno, es que mi patrón, y hoy no lo veo, es digital. Me pagan a través de un depósito en un banco, a través de un SPAY, etcétera, etcétera. Todas esas modificaciones se han dado primero de hecho que de derecho. Y por lo tanto las regulaciones han llegado tarde a este punto. ¿Qué tenemos? Socialmente una modificación importante. Teníamos hace muchos años, se hablaba en los 80s, en los 90s, de la informalidad en el empleo. Mucha gente que ya no estaba en fábricas, que ya cumplía 20 años de antigüedad en su trabajo, sino buscaba trabajo en otro lugar y tomaba un taxi, vendía en algún lugar público, etcétera, etcétera. No estaban regulados, no pagaban impuestos en algún momento, se crearon figuras fiscales como los reciclo, la incorporación fiscal, etcétera. Y lo más importante, sus derechos laborales pues no existían, porque en algún momento se autogestionaban o si trabajaban para alguien, no los daban de alta en el Seguro Social, no tenían un ahorro para el retiro, no tenían todas estas condiciones que son derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, y son derechos humanos, en el rubro laboral, ¿no? Todo esto ha cambiado y hoy en día tenemos mucha gente, pues, hablábamos de 60,000, 70,000 gentes ya mudándose a estos nuevos rubros de trabajadores de plataformas, de servicios digitales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y viene una reforma. Esto es un poco el parámetro donde estamos platicando sobre, me parece importante para la gente, para conocerlo. Pero yo creo que, o no sé qué piense usted, en relación a también, hay un retroceso, ¿no? Porque desafortunadamente no toda la gente es aviosa en las plataformas digitales y simplemente en los móviles, ¿no? Ya con eso, ya se te borró algo, ¿qué hago acá? ¿Cómo le hago acá? ¿Cómo entro acá? Se te complica toda esa situación también, ¿no? El análisis, y no hay un avance como tal, ¿no? Claro, el análisis que estamos haciendo es desde la perspectiva laboral. Evidentemente el usuario final, que también está previsto en la ley, o sea, ¿quién es el usuario? Yo pido una hamburguesa, pero al final tengo una plataforma que es la que le da la orden al repartidor de ir a darle la hamburguesa a Ernesto. Pero yo la pedí como usuario. Eso vamos a dejar a los usuarios en un análisis quizá posterior. Vamos ahora a analizar la relación laboral. ¿Quiénes forman la relación laboral? El trabajador, el patrón y el gobierno. Es una relación tripartita que siempre debe estar balanceada. El equilibrio de los factores de producción. El trabajador, el capital y el gobierno. En este caso vamos a analizar esa relación. Esa relación de esas tres personas. El usuario va a ser un elemento importante, pero lo más importante es ¿quién me garantiza a mí que yo manejando una motocicleta me van a pagar mi salario? Ah, bueno, es que te aparece una aplicación. Bueno, y en mi aplicación me calificaron mal y me pusieron 4 estrellas. Y mañana no me dan un bono o algo pactado. ¿A quién le reclamo? Abro el celular y le digo, oye, quiero reclamar mi bono adicional. No, ¿cómo lo podemos regular? Tengo un accidente en la motocicleta, ¿quién me va a pagar o quién me va a ayudar a recuperar mi salud? Porque yo soy cabeza de familia. Platicamos un poco ¿han visto esa unidad? De pronto que hay una persona en una motocicleta manejando y viene su pareja, su esposa, en el asiento atrás de la motocicleta, hace la entrega mientras el otro maneja. O sea, es una familia trabajando para sacar adelante su hogar, pero ¿qué le garantizamos? ¿Qué le podemos dar? Y a eso viene la reforma, a que podamos llegar a un parámetro, que lo vamos a explicar, para poder darle seguridad social, hablar sobre sus pagos de salario y cómo se deben de pagar. Tiene fondo para el retiro. ¿Qué podemos asegurar de que las condiciones no cambien y mañana gane mucho y hoy gane nada? O que mañana tengas viajes en el auto manejando Uber o alguna plataforma
y tengas viajes de 1,000 pesos y hagas 5,000, 6,000 pesos diarios y en otra te den viajes de 30 pesos. Es decir, ¿cómo se regula? ¿Hay un algoritmo? Todo eso es este mundo de las plataformas eso digitales. Lo podemos dejar para es muy grande, ¿no? Porque aquí me gustaría que me definieras cuáles son estas plataformas digitales, ¿no? Claro. Y cómo se basa en el tema que estamos tratando hoy, que es la reforma laboral, ¿no? Por supuesto, esa es una de las... Claro. Bueno, ya entrando un poquito en tema, como bien dice la doctora, digamos que desde tu punto de vista, ¿cuál es el aspecto más relevante o qué implicaciones tiene esta reforma a la Ley Federal del Trabajo que impacta o que tiene relación directa con los trabajadores de plataformas digitales? Claro. Bueno, como la licenciada nos comentaba, importante definir las plataformas digitales, ¿qué son? Es decir, cuando yo utilizo un sistema y una serie de mecanismos electrónicos, electromagnéticos, etcétera, etcétera, para lograr una asignación, un trabajo, una labor, como no solamente el tema de comida o el tema de entregas rápidas, también el hecho, por ejemplo, de una distribución en Amazon o de una distribución a través de una página donde yo compro algo, toda la cadena para suministrar ese producto tiene trabajadores. Entonces estaríamos hablando de dos cosas diferentes. Claro, una cosa es porque habría una confusión, ¿no? Claro. O sea, yo puedo entender la plataforma digital en una reforma laboral en la manera de cómo lo vas a utilizar como medio para trabajar como abogado, pero ya me estás manejando entonces la plataforma digital, pero ya en cuanto a un negocio, correcto, ¿no? Y eso, ¿de qué manera va a influir en la reforma laboral? Serían dos vertientes diferentes. Dos vertientes diferentes. Por eso titulamos plataformas digitales y también la parte de las redes. Les quiero leer una pequeña definición, sí, claro, que nos puede aclarar este punto. Y este conjunto de mecanismos, aplicaciones y sistemas que asignan tareas o servicios a trabajadores, la asignación de la tarea a un trabajador, no es lo mismo que sea el supervisor y diga, por favor levanta ese cartón y ponlo apilado. Esa es una orden de trabajo. Acuérdense de los elementos de la relación de trabajo, subordinación, contraprestación y hacerlo de manera personal. Esa asignación de tareas a través de las plataformas digitales es considerada relación laboral. En esa definición se asignan tareas o servicios a los trabajadores en favor de terceros, lo que usted comentaba, el usuario. A mí me trae la hamburguesa, pero es un tercero. Yo pago, pero le pago a la plataforma. La plataforma se vuelve un pequeño lugar, un pequeño market, el que le llaman el electronic market, okay, que es donde se hace el intercambio, pero no es el usuario y es el dueño de la plataforma el responsable. Rappi, Uber, etcétera, es el que maneja las órdenes que le voy a dar a todo este conjunto de trabajadores que están ahí para cumplir con los deseos del cliente, ¿no? Habría que ver hasta dónde incluye esa responsabilidad que tiene como dueño de esas plataformas. ¿Qué pasa? Porque si bien, como refieres, hay los trabajadores que entran dentro de esta reforma, pero también ellos mismos como dueños de esas plataformas, ¿hasta dónde responden? Porque no siempre te responden como uno quisiera. Creo que acaba de tocar el punto, sí, le dio el clavo. Punto medular. Justamente ese es el tema. ¿Cómo voy a definir quién sí es trabajador y quién es patrón responsable de él? Exacto. Y empieza a haber una serie de situaciones que la tenemos en el decreto de la ley, en donde se establecen esas reformas, donde dice, ok, cuando yo ya tengo en ese conjunto de trabajos o de órdenes un monto de contraprestación por entregas, a mí me pagan 10 pesos, 15 pesos, 100 pesos por entregas, y llego a un salario, al equivalente a un salario mínimo, 8,200, 8,300 pesos, hoy día, se modifica, ya sabemos cada año, en ese momento yo ya tengo un nivel de una persona que trabaja un salario mínimo, que es la base contable de un trabajador. Claro. El trabajador de salario mínimo es la base de ahí para arriba, ¿no? Eso debe decir la ley, todos ganamos más salarios mínimos o menos, pero del salario mínimo como base. Cuando llega a esos niveles de compensación, lo considero trabajador. Cuando toma ciertas horas, sabemos que trabajamos 48 horas a la semana, con un día de descanso, la ley lo establece, las 8 horas diarias. ¿Qué pasa cuando yo como trabajador de Uber solamente, o de alguna plataforma digital, refiriéndonos a todos, trabajo solo porciones? Bueno, sumo todas esas porciones y tengo que llegar a un número de 28 horas, a un número mínimo, para poder ser considerado. A eso fue la reforma. A ver cuáles son los elementos mínimos y comunes que me van a poder permitir considerar a una persona que está laborando como trabajador. ¿Y qué le voy a dar? ¿Y cómo lo vas a considerar cuando son por comisiones también, no? Exacto, la mayoría son, no hay una comisión per se, porque hablábamos de las comisiones. Esto se trataba antes de las plataformas digitales con los trabajadores de restaurantes. Por ejemplo, las propinas.
Y decían, es que hay tesis de jurisprudencia donde hablaban mucho de las propinas, decían, es que la propina no la da el patrón, la da el cliente, claro, la da el cliente a juicio del cliente si fue un buen o mal servicio, pero al final sí integra salario, y lo definió la Corte, claramente dijo, todo eso que voy sumando en el prorrateo, el promedio de un mes, me da el total que le tengo que aumentar al salario. ¿Por qué? Porque se lo pagan por trabajar a través de lo que yo estoy haciendo. Hoy pasa así, cuando yo hago una entrega, al momento que sé, yo digo, ya entregué el paquete o ya hice el servicio de manejar o lo que sea, en ese momento a mí me dicen cuánto me asignan y a la semana me pagan el conglomerado de todas las entregas que hice. Eso es mi salario, esa es mi compensación. Puede ser mejor, claro, a veces quieres darle un agradecimiento adicional y te ponen un poco más dinero, sería un equivalente a propina, etcétera. Entonces tengo que tomar todos esos elementos, analizarlos y ver cómo voy a definir un trabajador con esos elementos. Creo que esa también fue la parte medular, ¿no? Justo también ahí en esa parte, aprovechando que estás abordando el tema ya directamente, yo había por ahí algún momento cuestionado que precisamente eso, ¿cómo se fija el salario en el trabajo de plataformas digitales? ¿Cómo se va a fijar el salario para los trabajadores? Ahí se habla de tarea realizada y demás. No sé si nos puedas platicar un poquito de esa parte. Sí, obviamente es muy importante que es el pago a través de las tareas asignadas, ¿no? La compensación que se da, a uno le aparece, oye, te voy a entregar tal producto, el producto cuesta esto, los impuestos, y te hacen el desglose y al final te dicen costo de entrega, en donde seguramente vienen integrados el costo de la plataforma, o sea, lo que la plataforma gana por entregar, pero también lo que le voy a dar al trabajador. Eso lo voy sumando y lo voy compilando digitalmente, ya estamos en la era digital, todo es electrónico, para decirle al trabajador cuánto juntó durante este periodo que trabajó. Okay. Esos elementos son los que le van dando la compensación total, es decir, lo que se le va a pagar al trabajador depositado en una cuenta. Bueno, cada plataforma lo hace de manera distinta, pero la mayoría es digital después de un periodo de trabajo, ¿no? ¿Podrías decir entonces, plataforma digital es el patrón y en cuanto al móvil es el trabajador? En cuanto a la persona que ejecuta esta entrega, Así que ejecuta esta tarea asignada, sí, claro, él ya, y eso justamente es meterlos a la definición. Teníamos antes, y sí pongo como parámetros lo que se tenía antes en la ley, los salarios variables. Un vendedor, tú tienes un salario mínimo, un vendedor, un despachador de gasolina, tú tienes un salario mínimo y después tienes compensaciones variables. Si vendes aceite, si te dan propina, tengo propinas y comisiones. Normalmente la comisión es una fracción del monto de venta en donde yo te doy por vender. Los comisionistas eran normalmente vendedores. Pero empezaron a haber mixes. Yo, como les decía, un trabajador en una gasolinera, pues tiene comisión por todos los aceites y todas las cosas que venda adicionales a la gasolina, pero tiene una propina por servir gasolina. Integro todo y hago, antes hacía un prorrateo, te decía, tengo que sumar todas las semanas y con eso genero el salario mínimo promedio, o el salario, promedio de pago. Está en la ley del Seguro Social, porque también para pagar impuestos tengo que dar esos números. Esto es primero, ¿cómo le pago al trabajador? Segundo, ¿cómo pago mis impuestos del trabajador? ¿Cómo le voy a pagar al gobierno la seguridad social del trabajador? ¿Cómo le voy a pagar los impuestos que están generando ese trabajo? Todo eso, esas fórmulas se encontraban ya con trabajadores eventuales, con trabajadores de ese tipo. Ahora, digitalmente, yo tengo que hacer algo muy importante y que es una palabra que vamos a incorporar a esta charla, que es un algoritmo. Claro. Muy famoso en TikTok, en todas estas plataformas de diversión. Es decir, esa recurrencia para mí como usuario de buscar páginas legales, de buscar páginas después, pues me ofrece, oye, ¿no quieres un libro de derecho? ¿No quieres alguna situación así? ¿No quieres ver un partido de fútbol porque siempre estás buscando fútbol? No sé, cualquier cosa. ¿Cómo se maneja el algoritmo dentro de la definición de la relación laboral? Eso es algo muy importante y creo que es un tema que también se merece algo aparte, ¿no? Vamos adelantándonos a ese rubro, ¿no? Sí, doctora, adelante. Contigo. El algoritmo, algo importante y en estos casos, ¿cómo se manejan las condiciones de pago que debe de recibir en estas plataformas digitales? Okay. ¿Sí está regulado? Sí, sí, claro, está regulado. Gastos y pagos. Es decir, lo que él va a tener como gasto, etcétera, etcétera, pero lo importante es la compensación que se le está dando de eso que se le cobró al usuario, a esa persona que se manejó el móvil o lo que sea, y esa parte sí está regulada y se está contabilizando para efectos tanto de pago de impuestos como de pago de salario, ¿no? Eso es un punto importante.
¿Qué? Rápidamente, ¿qué es este algoritmo? Es una fórmula. Yo introduzco una fórmula en donde digo, cada entrega vas a recibir tal cuestión, pero se deduce el impuesto que tienes que pagar, etc. Entonces me da una fórmula y me da un resultado. ¿Qué hace la ley? Antes recuerdan que había trabajadores que incluso hasta les daban contratos de la papelería. Decían, firma aquí, es un contrato. ¿Y qué decía el contrato? 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones. Lo de los mínimos de la ley lo ponían en un papel impreso, lo firmaban y ese era un contrato. Hoy los contratos de trabajadores de plataformas tienen que incluir y tienen que explicarle al trabajador, tiene que demostrar al patrón que le explicó el algoritmo con el cual se le está calificando. Y les pongo un ejemplo importante, Uber o trabajo de manejo. Si a mí me califican mal, me asignan trabajos de menor valor, viajes de 60 pesos, de 50, menor valor. Bueno, pero oye, pero el patrón no me calificó. Claro. Yo te expliqué cuando entraste a trabajar y lo puse en el contrato porque es obligación en esta reforma, cómo funciona el algoritmo. Si a ti te ponen 5 estrellitas, vas a tener viajes de 5 estrellitas. Pero si te ponen 4, aparte de conminarte a que mejores, porque tu servicio no es excelente, sino es muy bueno, pero no es excelente, es 4 estrellitas, pues entonces te voy a asignar y van bajando las condiciones. Vamos a llegar también a la terminación de la relación. Te puedo correr porque te calificó mal un algoritmo. Puedo terminar la relación de trabajo. Oye, pero el algoritmo no es un ser pensante, no es un supervisor, no es alguien con quien pueda yo discutir. Sí, pero yo te expliqué que si funcionaba la fórmula de esta manera y no llegabas a un mínimo, se terminaba la relación. Ahí también sería una cuestión muy importante también, ¿qué vas a hacer con el uso de ese vehículo? ¿Qué vas a hacer en situaciones como a determinado tiempo tienes que llegar y no llegaste? Yo sé que hay una calificación, pero también hay una responsabilidad. Totalmente, y esa responsabilidad se refleja conforme a estas reformas en que el algoritmo resulta con una calificación no aprobatoria, por ejemplo, y no tendrías un bono o en algún momento se podría terminar la relación laboral. ¿Por qué? Porque no cumpliste con el objetivo y el objetivo es dar un buen servicio. Por ejemplo, ¿qué pasa si la comida llega maltratada? ¿Qué pasa si, esto pasa mucho con los deliveries de plataformas como Amazon? ¿Qué pasa si no te llegan el día y te llega un mensaje, ¿no? Ya está por llegar, 5 minutos, va entrando a tu edificio. ¿Por qué? Porque se mide momento a momento satelitalmente, de todas maneras, que está llegando tu producto. Esa cadena de suministro y de entrega está medida. En los trabajadores, ahora también los mido en su rendimiento porque cumplan esa cadena. Porque yo ya me comprometí contigo a entregarte. No, licenciado, pero es que ya no llegan porque todos bloqueamos. Ya no sabemos bueno, cuál es caray. legal y cuál no es legal o no. Sí, o sea, sí. Esa es otra situación. A ver, ¿cómo me vas a determinar? Digo, porque llega a pasar, ¿no? Resulta que casualmente te marca ese de Amazon que te va a hacer una entrega y tú estás pensando en la que tú pediste. Y resulta que ya es un hacker league. Entonces ya no sabes a qué creer ni qué seguridad das también. Claro, ellos tienen protocolos de actuación, son empresas muy grandes, tenemos un caso de Amazon que también lo compartimos en algún momento, donde todas esas modificaciones, tenemos otro elemento muy importante, la inteligencia artificial, o sea, la predicción artificial de qué va a pasar, sin necesidad de que usted me diga que no me va a contestar. Yo puedo predecir que el 20% de las personas o del cliente no me contesta, por lo tanto mi protocolo me dice, déjalo, tómale una foto y me lo di. Y con eso tu trabajador cumpliste con lo que yo te ordené. Todo esto, bueno, antes hacerlo a mano y hacer reportes, ¿se acuerdan de decir? Este es el reporte del trabajador en un libro. Hoy se hace digitalmente en 12 segundos. Entonces vamos a aprovechar esa situación para tener reportes importantes de cumplimiento y eso lo voy a atar a las contraprestaciones del trabajador. Eso es lo que dice la ley, es un resumen, les acabo de dar un resumen en 2 puntos genérico de cómo maneja la ley. Vamos a tomar todas estas innovaciones y vamos a convertirlas en un tema legal para poder con eso darle un beneficio al trabajador. Correcto. Ernesto, ya entrando un poco a la cuestión práctica, que hay mucha inquietud que nos han preguntado, y bueno, hay algunos supuestos concretos que establece la ley, ¿no? Pero el que yo te quiero preguntar el día de hoy es, ¿qué pasa con una persona prestadora de servicios a través de plataformas digitales que deja de conectarse a la plataforma, que deja de estar ahí atendiendo estos llamamientos, ¿no? Para brindar el servicio de lo que sea por más de 30 días o por 30 días? Hay un supuesto ahí en la ley. ¿Qué pasa en ese caso? Claro. Como estábamos hablando de conjuntar la actividad de un mes o de un periodo de un trabajador para pagar, también conjuntamos el tiempo laborado. Y si el tiempo laborado no llega a un mínimo,
pues entonces no califico, no se considera. Pero va a pasar ahora, esa es la entrada, ahora la salida. ¿Qué pasa si yo pues decido, lo tengo como un segundo trabajo y decido no conectarme? Hoy trabajo en la mañana en la fábrica y en la tarde yo manejaba, pero no me conecto en 30 días, como usted lo comenta. Después de 30 días la relación termina y vuelve a iniciar una nueva relación si me vuelvo a contratar. Es decir, yo ya como patrón digo, oye, hace 30 días que no te veo, se acabó. Para mí está terminada. Porque no te conectaste quiere decir que tienes otro trabajo, no te interesa. Muchos no damos de baja a nuestro usuario, es la realidad. Simplemente no te conectas, ¿no? Entonces, la ley establece claramente que después de ese periodo de 30 días, yo ya no tengo responsabilidad, se termina la relación sin responsabilidad para el patrón, y si se vuelve a iniciar otra, pues se inicia de cero. Okay. Ese es el ejemplo en específico. Correcto. Para ese caso concreto. Para ese caso concreto. Ya prevé la ley. Sí, 291C. Dejar de conectarte 6 meses y luego conectarte y reclamarme que era una relación laboral se te continua. siga considerando como trabajador, eso no puede ser. Ya terminó y no tengo responsabilidad, ¿no? Correcto. En este tipo de plataformas, ¿cómo se basan esas condiciones de pago, estas condiciones de trabajo? Porque a veces vas incluso en el Uber, ¿no? No, pues llevo desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche. ¿Cómo se maneja toda esa situación? Normalmente estaban en un contrato, pero será un contrato larguísimo, porque ¿cuántos supuestos podemos tener en una situación? El que contesta, el que no contesta, la lluvia, etcétera. Está muy claro que tú debes de darle a aceptar cada vez que inicias una relación o inicias una vinculación. Tienes toda una serie de regulaciones en las que debes de leerlas y aceptarlas digitalmente. Hoy en día ya también tenemos, antes teníamos el recibo de pago de salarios, pues tienes que pasar a firmar tu recibo de pago. Hoy digitalmente el depósito, las leyes fiscales establecen que si ya me depositaste el monto correspondiente y yo no hago una reclamación en cierto número de días, en ese momento queda como un pago aceptado. Lo mismo pasa con el tema del el inicio de la relación. El contrato lo puedo firmar digitalmente. Hay muchas empresas que hoy mismo te mandan el contrato, lo firmas digitalmente con un elemento que sea indubitable, ¿no? Un encriptado que sea indubitable, que fue el licenciado el que firmó ese documento. Y a partir de todo este bagaje electrónico que tengo, formo un expediente del trabajador donde vienen las condiciones que aceptaste. Te doy cuál es el reglamento, cómo debes de comportarte, y qué debes de hacer en caso de que se te eche a perder la comida, en caso de que haya contaminación. Todo esto debe de estudiarse y se debe de capacitar, y también la ley dice capacita al trabajador para que sepa lo que tiene que hacer. No solamente pedirle, oye, ¿qué no sabías que tienes que entregar por el lado derecho? No, no, lo dice en tal lugar y tienes que estudiarlo para que podamos evaluarte, que ya conoces cuáles son nuestras reglas de entrega, de lo que usted dice, ¿no? Hay gente que antes se decía en las plataformas, es que yo no puedo subir a su departamento, yo se lo tengo que dejar aquí. ¿Cómo voy a dejar una bolsa de comida en la entrada lloviendo? Pues no es lógico. ¿Cómo puedo sancionar? No es lógico, pero sí lo llegan a hacer. Por eso, pero entonces, ¿cómo puedo sancionar o no al trabajo? Entonces hay un protocolo, tengo que hacer tal situación. Ahora el usuario me debe de indicar cómo es la entrega. Si es dejarlo en el lugar, si lo va a recibir en pie de calle, o si tengo que subir, etcétera, etcétera. Entonces todas esas reglas, queramos o no, como pasa con internet, están grabadas. Lo que navegamos hace 25 minutos y hace 2 años está ahí grabado. Entonces se saca ese récord, se adjunta al expediente del trabajador y se dice, mira, esto es lo que tú hiciste, y aquí se ve claramente en el localizador satelital, se ve que nunca estuviste cerca del lugar de entrega. Por lo tanto, debe de tener razón el cliente, nunca lo entregaste, ¿no? Sí, Ernesto, nos has hablado ya mucho de esta parte de las empresas, de las plataformas, toda esta regulación y todas estas obligaciones que tienen las empresas. Claro. Yo te quería preguntar, ¿qué derechos tienen estos trabajadores o empleados de plataformas digitales en comparación, o si los comparas o frente a cualquier otro empleado tradicional, por decirlo de alguna manera? Los derechos en base tienen que ser los mismos. Recuerden que hay un principio constitucional que es a trabajo igual, salario igual. En este caso el trabajo no es igual. Los derechos entonces son ligeramente modificables, es decir, sí tienen derecho a un pago, a un salario, a seguridad social, lo que constitucionalmente son derechos laborales. Sin embargo, lo tienen en la medida que trabajen. No es lo mismo un porcentaje de una persona que está trabajando 365 días, 8 horas diarias o 48 horas semanales, y que genera una antigüedad, todo lo que ya sabemos en tema normal de un trabajador, a una persona, y antes pasaba, a una persona eventual. ¿Quiénes eran los eventuales por excelencia? Los albañiles, la gente de construcción.
¿Por qué? Porque ellos llegaban, construían y terminado de construir ya no hay naturaleza y el trabajo eventual terminaba. Era un trabajo de 3 meses. Pero eso no quiere decir que no tenga salario. Eso no quiere decir que no tenga seguridad social. Pues se paga en la proporción de lo que duró el contrato. Ahora estos contratos son más rápidos. Son contratos que pueden durar un día. Yo vine, trabajé hoy y me fui. ¿Qué me corresponde? ¿Me corresponde el seguro social? ¿Me corresponde? Bueno, a eso fue la reforma en específico, ¿no? Y vamos a compartir, el texto de la reforma y algunas notas también por si el público en algún momento le interesa. Y sobre todo esos trabajadores que a veces dicen, bueno, necesito algo mucho más sencillo y digerido, lo vamos a compartir también para que ellos tengan esto. ¿Qué sucede? Acabas de tocar un punto también, la seguridad social, ¿en qué caso se da en estas jornadas? Tiene que llegar al mínimo de horas trabajados mensualmente, a estas 28 horas como tal, y tienen que haber cumplido también con la compensación. Si no se llega a ese punto, el trabajador se considera un trabajador independiente y se le da un tratamiento distinto. Okay. Cuando llega ese momento, entonces ya el patrón ya tiene obligación de haberlo dado en el Seguro Social y haber pagado las cuotas y todo lo que marca la ley por esa parte proporcional que llegó a ese nivel. Vamos a tener casos de gente que entre y salga, que trabaje 12, luego otra vez 28 y la otra vez baja 3 horas. Bueno, entonces yo tengo que tomar y hacer un cálculo y decir, solo voy a pagar por la parte que sí estuvo arriba del límite de 28 horas. Pero, por ejemplo, hay plataformas, hablando en el caso del Uber, ¿no? Que trabajan unos para el Didi y en una hora trabajo para el InDrive y ya no se completan sus horas. Son multirrelaciones. Pero si fueran, ¿son qué? Multirrelaciones. Ok, si fuera esta multirrelación, ¿cómo se puede considerar aquí? ¿Seguiría siendo como independiente nada por más? Patrón. Se va a tener que hacer por patrón o por plataforma. Es decir, yo puedo trabajar en 4 plataformas y en una sí completo el ser trabajador llegando a estos mínimos y en otra sigo siendo trabajador independiente porque nada más trabajado 2 horas o 3 horas o solo en la noche, pero un poquito, o solo hago viajes muy determinados o situaciones así. Pero ahora ya tenemos una colectividad. Recuerdan antes en la parte laboral que decían, tú no puedes no se puede tener 2 patrones, era el principio ¿no? Tú no puedes trabajar para otra empresa. Y había gente que decía, oye, yo estudio y necesito trabajar en la madrugada y todo para pagarme mis estudios. No puedes, porque el Seguro Social no te permite tener 2 registros patrones. Hoy te aceptan de donde vengan, porque también de donde venga el dinero y te lo paguen, claro. Adelante, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir con eso y a consolidarlo para pago de impuestos, para pago de seguridad social, para pago del trabajador. Y ahora el trabajador, desafortunadamente, los trabajos se han sido precarizados. Es un tema que también toco en algunos estudios que compartí también con ustedes. ¿Cómo se precariza? ¿Cómo ya no tengo al trabajador de 8 horas, de 25 años de antigüedad? ¿Y a poco un trabajador que trabajó una semana es menos? ¿No? Tiene que ser igual. Hay unos principios de la OIT que han dado donde tenemos que reconocer, porque si empezamos a precarizar el trabajo, después vamos a estar en un mundo en donde todos los trabajos sean desechables. Y donde todos los trabajos sean, bueno, nada más 3 horas y 3 horas te pago. Y queremos trabajos también más sustentables. Queremos especializar a la gente. Queremos que ese obrero que se especialice y se vuelve supervisor, siga haciéndolo como tal. En este caso creo que ha sido una buena solución para la gente que está en la informalidad, pero tampoco nos podemos volver un país que solo tenga trabajadores de este tipo. Tenemos que motivarlos a que crezcan. También hay un capítulo de capacitación. Hay un capítulo en estas reformas donde tiene también que el patrón demostrar que empujó al trabajador a ir hacia arriba para entender la plataforma, para entender lo que está haciendo y para que en algún momento pase de esa eventualidad o temporalidad a algo mucho más sólido, ¿no? Ese es también el espíritu que debemos de tener en esa parte del equilibrio de los factores de producción. Correcto, muy bien, Ernesto. Sí, te quería, sí hay tantas preguntas. Hay muchas cosas. Nos pueden invitar muchas veces más. Te quería comentar, hablábamos de 2 grandes vertientes al inicio de la charla. Uno, desde luego, los derechos laborales y toda esta parte, ¿no? de la Ley Federal del Trabajo. Pero la otra parte es la cuestión de las tecnologías y demás. Yo te quería preguntar si, pues, a raíz de toda esta innovación, de todo esto que se está viviendo, como dicen, hoy es lo de hoy, ¿no? Como se dice a veces coloquialmente, si esto ha traído algún impacto o algún avance tecnológico per se debido a esta cuestión de la regulación y de lo que sucede, de hecho, con esto de las plataformas digitales. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de la presentación de este tema, hablamos de las plataformas digitales. Ya hemos hablado ahora suficiente, creo que es importante y muy bien que lo marcas. Tenemos la innovación en tecnologías, cómo ha afectado a la cuestión de trabajo.
vamos a dar ejemplos, las cadenas de suministro son más rápidas, son predictivas, son a través de inteligencia artificial. Esa cadena de la fábrica, el camión, del camión, hoy en día es una situación global, satelital e inmediata. Yo puedo traer cosas de China a través de una aplicación en dos minutos y ya está. ¿Y eso qué empieza a hacer? Precarizar el trabajo. Empiezo a prescindir de ciertos elementos en el trabajo y parece que solo tuviera soldados o solo tuviera elementos que no piensan, sino que solo están ejecutando lo que una máquina o lo que las máquinas o la inteligencia artificial está haciendo. Y eso es, cuidado, eso hay que verlo. Lo ha visto la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha dado una serie de medidas y puse el ejemplo del tema de Amazon. ¿Qué pasa con la publicidad? Ya no hay mercadólogos, ya nada más hay uno que coordina y yo ya tengo a alguien que está moviendo y metiendo en TikTok o en banners o en lo que sea todo el tiempo. Ya entonces tengo menos especialistas en esa materia. Simplemente está pasando, por ejemplo, lo ves en las cadenas de los centros comerciales, ¿no? El cajero. Exacto, ya el cajero, en los estacionamientos, o sea, también la tecnología está rebasando y pues desafortunadamente también, ya para qué te necesito, ¿no? Claro, justo una especialización que estamos cursando en este momento, en la comercial en la Universidad de Anáhuac, uno de los retos en cada una de los módulos de las materias es proponer cómo pretendemos como profesionales del derecho laboral dar soluciones a que no empecemos a desplazar a la gente en una situación. ¿No? Exacto. Uno de los puntos que su servidor propuso fue, yo tengo que como patrón obligarme a la capacitación del trabajador que va a salir para darle una opción de replacement, es decir, de ponerlo en otro lugar. Si el trabajador ya no está en la línea porque ya la línea es automatizada, ¿qué le tengo que enseñar para que ahora, pues digamos que lo voy a mover a una cuestión comercial, pero tiene trabajo? No lo desplacé al 100%, no cerré, hoy hablaban del cierre de una planta porque está toda automatizada. Pues también yo tengo que hacer algún punto de qué voy a hacer con esas personas y cómo van a llevar el sustento a sus casas. Como gobierno, como les digo, es un elemento tripartita, es muy importante. Todo eso lo hemos analizado, en algún momento lo podemos platicar. Hay muchas propuestas de cómo evitar que seamos totalmente desplazados y sobre todo también se pierden artes. Hoy en día quieres una obra de arte y le pides a la inteligencia artificial que te haga un retrato y el fotógrafo y muchos oficios. No, los oficios son lo más afectado. Claro, nosotros tenemos que buscar un equilibrio que nos permita que todos podamos seguir adelante, si no vamos a tener a mucha gente sin trabajo. Pero desafortunadamente, aunque quieras buscar un equilibrio, la tecnología te rebasa, que la misma gente, en lugar de decir no voy a consumir de esto porque necesitamos ese equilibrio, nosotros mismos fomentamos a que no haya ese equilibrio. Claro, pero el consumo no lo puedes evitar, es decir, no, claro. Tú no puedes decir a la gente que siga viendo televisión cuando la mayoría de la gente está pagando los televisores y está haciendo streaming o está viendo por internet. Eso es algo que es un hábito, es algo que está ocurriendo. Lo que sí puedo hacer es que esas compañías que desplazaron una serie de personas me garanticen que las van a poder recolocar de cierta manera o darles otro trabajo que por lo menos les permita tener una incorporación mínima. Aquí hubo una situación, se peleaban mucho con el tema cuando la 4T decía que iba a dar ciertas ayudas a gente, y fíjense cómo ese modelo de gobierno ya se ve en algunos lados donde no pueden poner a esa gente a trabajar y les tienen que dar por lo menos un salario mínimo. ¿Les suena? Con la 4T y con esos bonos de trabajadores y de gente jubilada, etcétera. Hay modelos que tenemos que analizar, y no es socialismo, ni es mucho menos. Tenemos que analizar porque a la gente no la puedes poner en un cesto de basura y tirarla. Es todo un equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el reto importante para todos nosotros. Correcto. Bueno, pues creo que es extenso el tema, doctora. La verdad es que da para más. Yo quisiera hacer un comentario y a ver si es posible, doctora, en algún momento tener esta charla, pero un poco más dirigida o encaminada pues a más los bien trabajadores. Invitarlo, ¿no? Sí, invitarlo claro. Hombre, a dar alguna capacitación. Totalmente. La consolidación sería un honor para nosotros y pues yo me refería también en el sentido de que sería importante poder platicar esto, pero ahora, digo, nosotros como juristas y los trabajadores también, claro. ¿Cómo puedes acceder a esas plataformas? Porque finalmente ya es que podemos meter las demandas ya virtualmente, entonces por eso yo decía, ahora el otro punto, ¿cómo voy a acceder a esta plataforma de manera digital para poder meter mi demanda en caso de que a mí me falle mi patrón? Correcto. Sí, podemos platicar de todo eso, podemos analizar la parte ya práctica. Exacto. Es decir, podemos incluso invitar a alguna gente que haya tenido ya esa experiencia, es decir,
gente colectiva, ya saben, líderes sindicales. El sindicato también está cambiando. Sí. La representación colectiva está cambiando. ¿Qué pasa con un sindicato si yo trabajo para 20 empresas? ¿A qué sindicato pertenezco? ¿Al de herreros, al de alfareros, al de choferes? Claro. La parte colectiva. Y lo podemos hacer con mucho gusto de manera dinámica para que la gente entienda y sobre todo vea una solución o pueda preguntarnos o pueda ayudarse con esta información para estar Pues más sí, tranquilo. porque ya, licenciado Manuel, ya platicamos de todo lo que implican estas plataformas digitales, ¿no? Pero ahora, ¿qué solución le voy a dar a tanto al patrón como a los trabajadores de manera digital? Porque no lo vamos a poder evitar. Correcto. Pero hasta dónde es una ventaja y su desventaja, ¿no? Sí, Justo a través de la consolidación, pues a lo mejor algún taller, alguna capacitación para un grupo de personas, estas personas prestadoras de servicios a través de plataformas digitales, donde digan, oye, yo actualmente laboro, divido mis horas en tal plataforma, Claro. en tal plataforma, Te ayudamos a hacer los ¿qué cálculos. me conviene? ¿Qué Correcto. me conviene? ¿Qué me conviene seguir en esta? ¿Me conviene seguir en aquella? Mis horas es algo, pues ahora ya nos lo platicaste y pues lo desconocíamos, ¿no? Pero no son acumulables las horas, o sea, tú tienes que determinar en qué plataforma Te conviene te más. conviene más estar, sumar tus horas si lo que quieres es recibir este tipo de prestaciones, Correcto. ¿no? De seguridad social y demás. Etcétera. Entonces, pues yo creo que eso sería una buena iniciativa, por ahí organizar algo así, más encaminado a los trabajadores en una primera instancia. correcto, a su orden. Pues yo le agradezco muchísimo que haya Gracias. estado hoy con nosotros y no se pierdan los siguientes eventos que tengamos, programas. Los invitamos al 31 de agosto, tendremos un evento en el auditorio del Museo del Carmen, estaremos hablando de los derechos humanos, justicia en la violencia familiar. No se lo pierdan, estará el doctor Casarín ese día como invitado, como ponente la doctora Raquelín, es importante psicológicamente. Doctor Casarín estará hablando de los derechos humanos, tendremos 2 testimonios y otro ponente más, extraordinario, sobre todo la violencia familiar. No se lo pierdan y pues, licenciado, también Gracias. agradecerle y de verdad pónganos un like si quieren que se lleve a cabo este taller. Con mucho gusto comuníquense al 5518 004605 para que puedan participar también en nuestros eventos, que puedan brindarnos de su experiencia, ¿por qué no?, estar dentro de la consolidación. Les agradezco mucho, soy la doctora Ivette Negrete y nos vemos la próxima semana.